a Meditando con Dios. Estamos en todo este tiempo, por la gracia de Dios, meditando con respecto a las bienaventuranzas. Lo último que hemos estado meditando es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta vez nos toca hablar sobre la otra bienaventuranza que sigue. Si usted está notando y viendo cada uno de los que estamos meditando, de lo que estamos viendo para poner en nuestro corazón, porque estas bienaventuranzas, anota bien, amigo, hermano, todo lo que me escuchan, en la práctica es la entrada al cielo, el día o que mueres o el día que nos llame el Señor, cuando se acabe la vida en este mundo. Es necesario entonces entender cada uno de ellos y poner en la práctica. Hoy nos toca: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien atento a esta palabra, porque es tan interesante, tremendo para ponerla en práctica y conservar nuestra vida cristiana delante del Señor. Misericordia. Empecemos por allí. Significa a la inclinación a tener compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Simple. Es una disposición a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajena. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y reconciliación. Es más que simpatía, es más bien práctica o acción. Eso es lo que se define con respecto a la palabra misericordia. En este caso, misericordia es sufrir por los pecados del pecador. Mira lo que estamos viendo. No ni siquiera por tu pecado, sino por los pecados de un pecador. Se entiende que estamos bien con el Señor para llegar a ser misericordiosos. Para, en este caso, de ponerme de acuerdo con el pecador y orar por esa persona y decirle que tenemos que orar por este pecado que tú no puedes borrar, que no puedes quitar, que te está consumiendo la vida. Entonces nosotros tenemos que ir a decirle: vamos a orar para eliminar el castigo. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y orando con Él, buscando en el Señor misericordia, podemos alcanzar. Una persona que tiene misericordia, entonces jamás le va a decir a una persona: no te preocupes, yo voy a orar por ti. O yo creo que Dios es el que te va a ayudar, pero yo mientras oro. No es así. Sino decirle: voy a ayudarte a orar y ayudarle a salir de ese pecado. Los dos irán a orar, los dos irán a ayunar. El que tiene misericordia no se cansará,
aunque el pecador se canse. Ahora, en el pecador puede estar tu hijo, tu esposo, tu esposa. Allí vamos a encontrar que si lo amamos o no, que si nos humillamos. Repasa bien los anteriores bienaventuranzas y entonces entenderás que estamos meditando ahora. La Biblia dice que el que tiene misericordia tiene no solamente decir que te amo o un saludo de costumbre dentro de la iglesia, sino a esa palabra amor tiene que acompañarle acción. Ya no un saludo simplemente, no te preocupes hermano, yo voy a orar. Muchas veces no lo hacemos. O hacemos una corta oración y bueno, si nos simpatiza. Pero estamos hablando de esta palabra misericordia. O sea, en otras palabras, la misericordia no significa solamente te amo o hermano, lo siento, no es solamente, sino compadecerse, pero con acción. En el libro de Lucas, el capítulo 7, el versículo 11, nos relata un pasaje, usted lo va a leer. Era una mujer que iba a enterrar a su único hijo. Y vamos a ver este mejor ejemplo de misericordia en Jesús. La mujer, con la muerte de este hijo, tenía que ya no pertenecer a esta ciudad. Se volvía ajena, extranjera, advenediza. ¿Por qué? Porque no solamente se le había muerto su hijo, sino ya era viuda. O sea, no tenía nadie, no tenía prácticamente representación. Porque tenía un muerto. Muerto a su marido, ahora muerto a su hijo. Era una viuda. En el versículo 13, Jesús mismo nos da un ejemplo de misericordia. Lo común de cuando hay un muerto, vamos al cementerio, ¿qué es lo que le decimos? Le acompaño en su sentimiento y nada más. Y eso no le ayuda en nada. Pero ¿qué hace? No qué le dice, sino qué hace el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús, en el versículo 13, la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, porque ya estaba en el cajón. A ti te digo, joven, le dice el Señor Jesús, levántate. Entonces se incorporó, dice la Biblia, el que había muerto y comenzó a hablar. Y la Biblia dice también, lo abrazó al joven y lo entregó a su madre. Esa es la forma como uno tiene que practicar la reconciliación. Una ayuda, incluso una ayuda económica. Apoyarlo en todo el sentido de salir de ese problema que le está consumiendo. Jesús hizo este milagro, entonces, por misericordia. Te voy a dar otro ejemplo. La historia bíblica también del buen samaritano. Lo habían asaltado a un hombre que estaba yendo de camino y lo dejaron casi muerto. ¿Quién sabe qué hecho más? Pasó por ahí un levita, meneó su cabeza y diciendo, bueno, pues se habrá descuidado.
Pasó un sacerdote igual. Pero vino un samaritano, lo recogió, lo alzó al carro que tenía, un carrito de esos del tiempo de Jesús, y lo llevó a uno que cura, en ese tiempo su médico. Entonces allí le dijo: cuánto cueste, me dices nada más, pero atiéndele, cúrale, sánale, yo voy a estar de vuelta en 3 días o 4 días. Y yo te voy a pagar todo. Eso es misericordia. En el libro de Segunda de Samuel hay algo también con respecto a misericordia. Dice la Biblia: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos, miren lo que dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombre. Él había encontrado, como tú y yo, en el mundo no hay mejor amigo. No hay nadie que puede hacer lo que hace Dios. Si estoy en esta desesperación, vamos a caer en las manos de Dios. ¿Cómo tienes que saber que Él tiene misericordia? Porque por misericordia, tú y yo hemos sido salvos. El día que hemos entendido la palabra: al que a mí viene yo no le echo fuera. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Hemos llegado a los pies de Dios. Y es por su misericordia nos sanó. ¿Nos ha cobrado algo? Eso es desinteresado. ¿Cómo demuestra entonces Dios su misericordia con la humanidad? ¿Cómo sé que estoy yo por la misericordia de Dios? En 2 formas. En una forma natural y en una forma espiritual. No es cierto, en una forma material tú y yo gozamos de grandes cosas de parte de Dios. Desde el tiempo de Adán. Adán no le dejó sin nada en el Edén. Le dejó muchas bendiciones. ¿Cómo Él actúa por su misericordia en la forma natural en mí, en ti? Proveyéndonos todas nuestras necesidades. Nos provee vida, nos provee familia, nos da ropa, comida, hogar, todo, sin merecer absolutamente nada, sino por su misericordia. ¿Tú te has preguntado alguna vez con cuánto trabajo enlatan las conservas? Por ejemplo, durazno, mango, en una lata, y le echan conservante. Mira, para que veas la misericordia de Dios, un plátano, cómo Dios lo conserva. Hilos, hilos, hilos. Y luego una cáscara, y luego 2 tapones fuertes para que no entre ningún gusano. Tú puedes decir: gloria a Dios, misericordia de Dios, que se manifiesta con hechos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros debemos demostrar misericordia al prójimo? No solamente diciendo tengo pena, sino proveyéndole.
¿Qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos y nada más que ellos. Eso es lo que tienes que aprender. Dios no te está obligando. Simplemente te está invitando a reconocer lo que hace Dios y lo que tú puedes hacer para alcanzar tu salvación. ¿Quieres ser feliz? Y no solamente feliz en esta vida, porque cuando ayuda a alguien uno se siente satisfecho. Cuando das a alguien, ¿no dice la Biblia acaso? El que da a un pobre, empresta a Jehová. Si tú ves un pobre que te está levantando la mano, ¿cómo puedes pasar indiferente si estás sembrando ahí tú para que Él te diga, tú también eres misericordia, has alcanzado mi misericordia? Tener la misericordia de Dios es muy grande. Con todos, con los que conocemos y con los que no, tenemos que ser misericordiosos. Entonces, ahora, ¿cómo ayuda espiritualmente? En el libro de Daniel, capítulo 9:9, dice la palabra del Señor. Estamos hablando ahora su misericordia para nosotros en una forma espiritual. Dice la palabra del Señor: de Jehová es tener misericordia, de Jehová, en lo natural y en lo espiritual. Entonces, cuando tú tienes que decirle a la gente, por ejemplo, predicar la palabra, no prediques porque cuánto vas a ganar, o cuánto te tienen que pagar, o quién va a pagar tu pasaje. No, Dios mío. Cuando vayas a predicar, predica por misericordia. Misericordia quiero, dice Dios, y misericordia tenemos que darle. El Espíritu Santo, por misericordia, intercede por nosotros. Ya no tiene usted que ir al culto de oración y decir, yo también pongo mi invocación, por favor oren por mí. Y si lo hacen, amén. Pero ya tienes que por su misericordia de Dios ha puesto al mismo Espíritu Santo para que interceda por nosotros. Eso sucede también por la misericordia de Dios. Algunas veces tenemos que ser disciplinados, hasta castigados. Y cuando alguien nos quiera corregir, cuando alguien nos quiera enderezar lo que estamos haciendo, acepta, porque eso viene de parte de Dios, por misericordia. Porque Dios dice, al hijo que ama, Dios lo castiga y lo disciplina. Eso es lo que dice en 2 de Timoteo, el capítulo 2:25. Con mansedumbre corrige el pecado. Con mansedumbre. No te detengas. Algunos dicen, no, pobrecito, ¿cómo vamos a hacer eso? Pobrecito eres tú, si no haces lo que Dios dice. Con mansedumbre corrige el pecado. Qué lindo escuchar cuando fallamos, porque no hay ni un justo en la tierra. Cuando pecamos, cuando caemos. Gracias a Dios que Dios nos tiene hasta este momento. Pero si alguien viene a corregir lo que somos, dice la Biblia, con mansedumbre corrige el pecado de los demás. Y alguien te diga, yo vengo por misericordia a perdonar lo que estás haciendo tú, o conmigo, o con
un familiar o con un vecino, lo que sea. Recíbelo como de Dios. Gracias, Señor. ¿Quieres ser feliz entonces, hermano? No dejes de corregir. Un pecado de la iglesia es pasar por alto los pecados conocidos. Tienes que corregir, hermano, consiervo. No debes decir, yo creo que este tal día, con su asistencia al día, con todos sus diezmos, yo creo que, bueno, no hay que decirle nada, le vamos a hacer sentir mal. Que se sienta mal ahora, porque en el infierno se va a sentir para siempre mal. David ha sido un padre, un buen rey. Él también cayó, pero ha sido como padre un mal padre. O si supieran ustedes, cuando hablamos de padre, no todo lo que queremos sale como queremos. Yo estoy orando de los 5 hijos que tenemos, mi esposa, de los 5 hijos que tenemos, uno fue tentado. Pero estamos orando. Y si les digo cuánto tiempo estamos orando, y se les digo cuánto le corregimos, cuánto le hacemos sentir mal, cuánto le hablamos y cuánto hacemos tantas cosas por él, y venimos delante de Dios como si fuéramos él mismo, yo y su madre y sus hermanos. Y les quiero contar que este amigo esta mañana estaba hablando y me habló bastante de la Biblia. Él está leyendo. Él me dice, ¿verdad que hemos fallado contra Dios? Está volviéndose a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero David fue un mal papá. Y cuando la Biblia dice, solamente los misericordiosos alcanzarán misericordia, tenemos que serlo. Otro padre, Elí, viejo sacerdote. Yo no sé si estoy pisando callos de alguien, pero yo te digo, consiervo, si tu hijo está andando mal, no dejes de orar, no dejes de llorar, nunca apoyes su pecado, nunca apoyes su mal camino, sino exhórtale fuertemente. Lo que no pasó con Elí. Elí dejó de caminar, solamente le dijo una vez, escucho de los hermanos o de los que están yendo a la iglesia que se están portando mal, dejen de hacerlo. Tiene que haber castigo. Es por misericordia. Y eso es como Dios nos enseña, caminar en ese sentido. Porque los misericordiosos solamente alcanzarán misericordia. Hermano, los misericordiosos son felices. Y la pregunta sería, ¿pero por qué son felices ellos? Desde ahora, sí. Porque te sientes en paz, orando porque el que ha caído. Eso dice la Biblia. Tú nunca levantes el dedo por alguien que ha caído, porque tú no vayas a ser el próximo. Entonces, debes sentirte feliz si estás actuando con misericordia. Alcanzarán misericordia significa 2 cosas. El día que usted esté delante de Dios, como has tratado acá,
con la gente. Cumpliendo con lo que dice la Biblia, haciendo lo que dice la Biblia con respecto a un pecador. En el cielo contigo también tratarán igual, con misericordia, porque el Señor es lo que quiere de cada uno de nosotros. Dios hará conforme hemos hecho con los hombres aquí en la tierra. Dios hará con nosotros en el cielo. En Santiago capítulo 2:13 dice la palabra del Señor: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sabiendo esto, hermano, hermana, consiervo de Dios, caminemos en la palabra. En Proverbios capítulo 14, del 21 al 27 dice: peca, escuchen bien, peca el que menosprecia a su prójimo. El que por no orar le diga: este es un pobre borracho, o este es un drogadito, o esta es una prostituta, este es un fornicario, este es un adúltero. Pero tú tienes que, por misericordia, decirle su pecado y qué es lo que debe o no debe hacer. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En Gálatas 6:7 todos conocemos este versículo y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este mundo? Entender lo que significa bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú necesitas misericordia de Dios. Yo necesito. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Está escrito en la Biblia. Yo no sé cuánto tiempo, pero vamos a seguir meditando todas estas bienaventuranzas, hermano, hermana, para que Dios toque nuestro corazón y nos pongamos en el camino en este tiempo difícil, que es el comienzo de las cosas que van a pasar para la próxima venida de nuestro Señor. Oremos. Te doy gracias, Señor. Yo sé que esta palabra va a llegar a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de los hombres que escuchan, de las mujeres que escuchan. Ayúdanos a ser misericordiosos para poder alcanzar tu misericordia. Señor Dios eterno, si he dejado de ir a los servicios, si he dejado de orar, si he dejado de ayunar, de estar congregado con mis hermanos, Señor, ahora endereza nuestros pasos, acéptanos como un hijo, porque tú siempre nos has llamado a reconciliación, y aquí lo hacemos. Hacemos y abrimos nuestro corazón entero, Señor, para que entres y dirijas desde ya toda nuestra vida y el futuro que nos depara esta vida. Señor, te rogamos tu perdón. Amplía, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y te damos acceso a nuestra vida, Espíritu Santo, para que guíes desde este momento todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.